Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes, retomando nuestras actividades después de esta breve pausa que hicimos por motivos de esta semana de festejo, esta semana donde pues hay otras prioridades, y decidimos también nosotros hacer esta pausa para pues dar espacio también al descanso y también pues espacio a las personas que participan en llevar todo esto semana a semana, un refrigerio de tiempo. Pero bueno, continuamos, damos gracias a Dios y estamos en esta serie que se llama La Doctrina de Dios. Es una serie basada en que la enseñanza fundamental es de parte de Dios, no viene de los hombres. Sí, nosotros como hombres participamos en esa guía de Dios, pero siempre nosotros estamos sujetos al error, al pecado, al no dar la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ese es el título de esta serie, y ahorita estamos viendo acerca del anciano y sus relaciones familiares. Ya estamos en el versículo número 6 del capítulo 1 apenas. Hemos ido, no sé cuántas semanas llevamos, pero hemos ido muy despacio para poder dar esa interpretación lo más sana que se pueda dar. Y hoy voy a tocar la segunda parte de este versículo, en donde entramos en un tema difícil. Un tema serio, muy difícil. ¿Difícil por qué? ¿Qué tan exhaustivo debe ser la interpretación de este versículo a la vida de un ministro, a la vida de un anciano? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, todos los que hemos sido padres y hemos educado a nuestros hijos sabemos lo difícil que es. Y mucho más difícil es cuando el ministro, el anciano, tiene que pastorear, entregar su vida a Dios, en servicio, y al mismo tiempo ser esposo y padre. Es una labor ardua y difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder dar una interpretación sana? Primero vamos a extraer lo que dice y luego vamos a reflexionar sobre lo que dice, ¿no? Esa es una manera en donde pues no tratamos de juiciar la vida de nadie, ni mucho menos. Eso es algo que solamente le corresponde a Dios. Pero sí podemos nosotros, a través de la vida de alguien, y en este caso a través de su familia, podemos ver si su andar o su proceder lo califica o lo descalifica para ejercer. Eso es bien importante, ejercer el pastoreo. Esto es fundamental. El llamado lo hace Dios, no la iglesia lo confirma. O sea, Dios confirma a través de la iglesia de los hombres el llamado que le hace a una persona. Pero ni tú ni yo somos para descalificar el llamado a una persona. Es algo muy fuerte, porque hoy muchos tristemente se sienten así, ¿no? Con el poder de descalificar a otros y calificar a los que a ellos les agrada. Esto no es así. Esto definitivamente no es así, y es donde este versículo o otros se aplican con una severidad. Voy a decir una palabra que es muy conocida y la mayor parte mal interpretada, mal ejecutada, con mucho legalismo, estos versículos, ¿verdad? Porque hoy si tú quieres vivir piadosamente, o si quieres seguir a Dios, estás cuidando tu santidad, tu comunión con Dios, hay otros creyentes que se voltean y te dicen no seas legalista, ¿no? Que no tiene nada que ver. Pero bueno, sin embargo, hoy vamos a entrar a esta parte la segunda parte del versículo número 2, que viene en el camino del inicio del verso número 6, que dice que el anciano no debe de ser irreprensible. Dice, el que fuera irreprensible
Entonces, ese irreprensible abarca su conducta, marido de una sola mujer, abarca su matrimonio, y aquí es donde entra en esa paternidad irreprensible. ¿Y por qué es tan complicado lo que voy a tratar? Porque sé lo difícil que es ser padre, y aquí entendemos que aunque nosotros queramos guiar muchas veces a nuestros hijos, instruir o educar a nuestros hijos, pues ellos son personas que razonan, que piensan, y que también, algo bien importante, hay pecado en ellos. Sí. O sea, tu hijo hermoso, pequeño, hay pecado en ellos. Y una de las cosas que desafortunadamente se ha dado es que se piensa que el hijo del pastor, por ser así, va a ser creyente. No, él también tiene que arrepentirse, tener ese encuentro con Dios, aunque es algo bien importante. En el plan soberano de Dios, Él está ofreciendo la salvación a nosotros y a toda nuestra casa, ¿no? O sea, eso es una realidad. O sea, Dios, en el plan soberano de Dios, Él abre la salvación a nosotros como pastores, como papás, y a nuestros hijos. Entonces, ese es el plan soberano de Dios. Pero sin embargo, pues el papá no puede hacer que el hijo nazca de nuevo, sino hay que orar. Pero sin embargo hay algo muy importante: la convicción del Padre, el amor de Dios, el amor del Padre a Dios, su comunión con Dios, o sea, su vida cristiana puede ser un gran vínculo o un conducto para que ese niño, cuando sea joven, entregue su vida a Cristo. Y también puede ser ese testimonio, puede ser una gran piedra de tropiezo para que ese niño hoy, mañana siendo un adolescente, mañana siendo un hombre o una mujer, no entreguen su vida a Cristo. Y es precisamente en donde viene esta parte. O sea, una de las cosas que no podemos hacer es aislar un versículo de la Biblia, sino que debemos de complementar este versículo con otras partes de la Biblia, a donde habla de lo mismo, ¿no? Donde nos enseña el mismo principio. Entonces, vamos a avanzar a la segunda parte del versículo número 6, que dice, estamos en Tito, capítulo 1, verso número 6, la segunda parte. Y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Ok? Es la segunda condición. Y voy a utilizar una palabra fuerte. Es que hay cosas que no nos gustan, ¿no? Es la segunda condición exigida, que tiene que ver con la vida del hogar del anciano. Que tenga hijos creyentes y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Vamos a tratar de extraer qué significan estas palabras. Disolución, ¿sí? Habla esta palabra, aunque ha tomado diferentes matices con el paso del tiempo, y ahorita lo voy a hablar, ¿sí? Hoy en un diccionario en griego, esa palabra disolución se puede traducir como libertinaje, ¿sí? O sea, un libertinaje, no hay control, libertinaje. Y la palabra rebeldía es una palabra que en el griego es una palabra que se compone de dos palabras, y habla de insubordinado, habla de contumaz, de desobediente, ¿sí? Habla de no sometido. Entonces, vamos a tratar de entender qué es esa exigencia de las Escrituras dada por Dios a Pablo en un mandato de Pablo a Tito para los ancianos de la isla de Creta, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa cuando dice el verso número 6, que tenga hijos creyentes? ¿Qué significa esto? Que tenga hijos fieles. ¿Fieles a qué? Pues al Dios, se entiende, o a la fe del Padre, en este caso al anciano. Entonces, que tenga hijos fieles, ¿no? O sea, eso podría traducir, ¿sí? ¿Qué significa la fidelidad? Algo bien importante. ¿O qué significa en este camino la palabra o esa intención fiel? Que hayan hecho su profesión de fe, pero que permanezcan en esa profesión de fe. Eso podríamos decirlo fidelidad. O sea, ya me convertí, ya hice mi profesión de fe, pero que debes de permanecer dentro de esa
profesión de fe. Entonces aquí vemos algo bien serio. El anciano debe tener no solamente hijos creyentes, sino hijos fieles a la fe que han demostrado o han proclamado o promulgado públicamente, que sean hijos que estén en la perseverancia de la fe. Y aquí ya suena una alarma así, enorme, ¿no? Enorme. Una de las cosas que hemos batallado muchísimo, y yo lo digo como pastor, y he batallado muchísimo con la iglesia en estos 12 años, es la perseverancia de la iglesia. Hay un mal infiltrado del mundo, ideologías, como dice Santiago, esta sabiduría no es de abajo, es terrenal, a donde pues se ha metido ese pensamiento que pues las cuestiones con Dios, es de nosotros hacia Dios, son ocasionales, espontáneas y cuando queramos. Y de Dios hacia nosotros, ay sí, Él es Dios, Él es fiel, o sea, la fidelidad se ha partido en un solo camino, de Dios hacia nosotros, pero de nosotros hacia Dios, ahí quién sabe. Digo, si se cruza la Semana Santa, bla, bla, ya le hemos hablado, ¿no? Porque no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, tú te puedes ir de vacaciones y no olvidarte de tus deberes de la iglesia. Te puedes ir de vacaciones y a donde estés, congrégate. Ah, no, entonces ese día en la mañana en el hotel, pones tu iPad, te enlazas y recibes tu enseñanza allá en donde estés y después todo el día te la pasas en el camastro, en la alberca. O sea, ese es el punto. Ese es el punto esencial. Entonces vemos cómo, ¿sí? algo que ha afectado a la iglesia es uno de los requisitos que un anciano no debe de tener: la fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, cuando el anciano es fiel, persevera, busca de Dios y enseña a sus hijos en el tiempo de la instrucción. Recordemos que hay también facetas de instrucción a nuestros hijos. Por eso hemos hablado mucho sobre esto. Y mi esposa ha estado hablando muchísimo sobre esto en las clases que ella está dando, creo que de mujeres de fe, que ahorita está tocando, creo que acerca de los adolescentes, ¿no? Entonces, esa instrucción es fundamental a tus hijos. La instrucción no solamente en modales, en comportamiento, vamos a hablar de cosas de ética, de procedimientos, sino la instrucción espiritual, la búsqueda de Dios. Y ahora que hemos estado hablando esto en la familia, ¿no? Les mandamos una clase donde les facilitamos el estudio, les facilitamos la búsqueda. Y yo he estado hablando y a veces siento que hablo así como al aire, ¿no? De que debe ser una reunión en la mañana de oración, de comunión con Dios, con tu familia, y una en la noche, ¿no? O sea, siento como que hablo así al aire, como que dice, ¿este cuate qué le pasó? ¿No? Pero bueno, entonces, cuando dice aquí que tenga hijos creyentes, ¿sí? Es una exigencia que viene acerca, ¿sí? de esa fidelidad a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Tenemos que leer con precaución. Dice el verso número 6, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, ¿qué quiere decir eso? No solamente que sean creyentes, sino que se mantengan en la fe de Dios, ¿sí? Eso es importantísimo, o sea, que estén en ese camino de perseverancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ejemplos bíblicos de lo contrario, los hijos del sacerdote Elí ministraban en el templo. Se entiende que conocían, que habían hecho su profesión de fe, pero vivían en un libertinaje tremendo. O sea, ya sabían, o sea, su vida era todo lo contrario a lo que habían profesado esa fe, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía con ellos? Vivían en una inmoralidad totalmente abierta, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque etimológicamente la palabra disolución tiene que ver con la incapacidad de ahorrar dinero. O sea, ese es el camino. En el sentido estricto de disoluto, en una persona que derrocha dinero. O sea, una persona, esa es la etimológicamente, ¿sí? ¿Sí?
Entonces, esta palabra, disolución, ¿sí? Con el paso del tiempo, llegó a tener unas nuevas formas de entenderse, ¿sí? Que no solamente indica la prodigalidad, sino también el desenfreno, ¿sí? No controlan el dinero, no controlan sus apetitos, derrocha el dinero, bla, 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 o sea, no hay control, ¿sí? Entonces, esta palabra llegó a asociarse con los placeres más bajos y los apetitos más carnales, cuando habla aquí que no estén acusados de disolución. Así que esta palabra, disolución, sugiere al menos 3 matices: prodigalidad, desenfreno y el afán de placeres ilícitos. Entonces, el disoluto vive para valores hedonistas, no para los valores morales y espirituales del Evangelio. Entonces, esta misma palabra es empleada en la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Cuando habla de que salió a otro país lejano y malgastó y perdidamente, esta palabra es la misma palabra, disolución. Entonces, ahora, algo bien importante, ¿eh? Ahí es algo bien importante. Cuando hablamos de esa parábola del hijo pródigo, habla del mal comportamiento de él, más no del padre. Pero aquí, el mal comportamiento del hijo descalifica al anciano para el ministerio pastoral. Está fuerte, ¿no? O sea, sí, está fuerte, ¿no? Porque es que es él, sí, es él. Pero hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado. Por eso yo decía, ¿qué interpretación le vamos a dar? Entonces, si un pastor tiene un hijo o una hija en este camino que acabo de describir, de la palabra disolución, sí, bíblicamente, no nosotros, eso es bien importante, está descalificado para el pastoreo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto tan fuerte? Yo quiero llevarlo en este camino. El pastor debe de enseñar y debe de instruir y debe de pedir a la iglesia la vida de piedad. O sea, ese es un principio, ¿no? O sea, no nos paramos ahí para hablar de Dios y vive como tú quieras. O sea, la autoridad dada por Dios a nuestra vida es para, en el nombre de Dios, puedo decirlo de esta manera, poder exigir a la iglesia la vida de piedad, la vida conforme al Evangelio. Entonces, ¿cómo te podrás parar el domingo a exigir la vida de piedad a la iglesia cuando en tu casa no? Fuerte, ¿verdad? Ahora, yo sí estoy totalmente de acuerdo. La disolución de los hijos a veces no tiene nada que ver con la paternidad del padre. O sea, no quiere decir que el padre no haya hecho su trabajo. Y tengan tiempo de leer lo del hijo pródigo. No habla acerca del padre. O sea, él se va. Pero aquí, en este requisito que Pablo está poniendo, descalifica al ministro. Fuerte, ¿verdad? Luego hablamos de la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Actitudes desafiantes, insolentes, desobedientes en los hijos. Ahora, en todas esas cuestiones de nuestros hijos, el desafío, la insolencia, pues la mayor parte no tenemos nada que ver. O sea, hay quien sí enseña a sus hijos a eso. Yo digo, en sentidos cabales, no. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí estamos viendo algo que se mezcla bien fuerte. La educación, la guía de los padres
y la responsabilidad personal de cada hijo. Pero sin embargo, aunque el padre, o en este caso el anciano, haya hecho una labor de educación impecable con su hijo, y su hijo esté acusado de rebeldía o de disolución, lo descalifica como ministro en la iglesia para ejercer el pastoreo. Qué fuerte, ¿no? ¿Y qué nos enseña este versículo? Hay una palabra que es muy importante que dice aquí, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida de estos hijos la disolución y rebeldía es tan grave que es sumamente notoria. Ahora, no estamos hablando de vivir en hipocresía, no. O sea, ya es un desenfreno plenamente y una rebelión fuerte. Inclusive hasta pues en contra de los mismos, bueno, hoy ya es muy difícil esto, pero bueno, de los mismos estándares morales de la sociedad. Hoy ya estamos en un tiempo muy complicado en esto. Entonces, qué fuerte está eso, ¿no? Entonces, si ya la vida pública de los hijos es tan notoria, ¿sí? Pues eso lo hace ser excluido del pastoreo. Porque, insisto, ¿cómo puede ejercer autoridad en la iglesia cuando la autoridad en su casa ha sido deshecha totalmente? Eso es algo fundamental. Entonces, qué fuerte es esto, ¿no? Porque algo que no se tiene cuidado en este tiempo es la familia, ¿no? La familia. Dicen por ahí, y yo coincido en eso, que el lugar donde aprendemos el liderazgo, el lugar donde aprendemos cómo ejercer el pastoreo y ese liderazgo es en la propia familia, ¿no? Yo lo creo también. Ahí donde nos vamos ejercitando, ¿no? En esa paciencia, en esa piedad, en ese amor, en esa tolerancia, pero también en esa firmeza en las cosas de Dios. Entonces, es difícil este tema porque pareciera que quisiéramos poner etiquetas, ¿no? Al contrario, tenemos que cuidarlo nosotros. ¿Por qué? Porque pues no se le puede confiar una responsabilidad a alguien que a luces demuestra su incapacidad para llevarla a cabo. Eso. Y el centro de esa incapacidad se llama la familia. Fuerte, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Ese tipo de versículos es muy riesgoso aplicarlo así. Aquí dice y pum, pa. Aunque sí es algo serio, o sea, Dios no lo vamos a quitar de la Biblia, vamos a tachar, no. Tenemos que tener mucho cuidado. Ni hacerlos como voy a utilizar un modismo, a ver si me puedo explicar. Ni hacerlos de la vista así gorda, como dicen, o sea, no veo, ni tampoco serlos legalistas y cuadrados. Y es un punto bien fuerte esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Porque alguien puede dar la apariencia de ser un buen padre y un buen esposo, pero en la intimidad, o sea, en casa puede ser todo lo contrario, ¿no? Maltrata, desprecia, insulta. Y eso, pues, lo descalifica totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tampoco aquí está invitando el apóstol Pablo a la iglesia a examinar exhaustivamente la vida del pastor, ¿no? De su familia, de su matrimonio. Eso tampoco se está pidiendo, ¿no? Pero sí con ese respeto, con ese amor,
con ese entendimiento, con ese equilibrio, pues sí se tiene que ver la vida del pastor, su familia, sus hijos, su esposa. Eso es fundamental, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas que es muy importante, algo que se nos ha olvidado mucho en este tiempo, es el testimonio. El testimonio genuino de hijos de Dios. La vida transformada y cambiada por la palabra de Dios, que se nota en la diferencia de conducta hacia las personas que nos rodean. Yo por eso he hecho esa reflexión, ¿no? Quitar mejor de las puertas y de los coches el instintivo cristiano y mejor vivirlo, ¿no? Que es lo más esencial. Entonces, podríamos decir que la casa del ministro o del anciano es el reflejo de su pastoreo en la iglesia. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposa? Es así como algo que se pueda notar, que se pueda ver. Entonces, es algo que tenemos que tener con mucho cuidado, que tenemos que ser muy prudentes, con mucho entendimiento de lo que está escrito aquí. Insisto, ni manga ancha, ni legalismo, ¿no? O sea, centrados. ¿Por qué? Porque al final entran dos decisiones en las cuales, aunque uno haya hecho bien la labor, pues siempre los hijos tienen sus propias decisiones, su propio crecimiento. Y no podemos decir, es que esto es así, de esta forma, ¿no? Entonces, en este camino, no está llamando Dios a la iglesia a poner una lupa sobre la vida pastoral, sino que seamos conscientes de lo que se ve, de lo que es real, ¿no? O sea, hay cosas que se ven. Pero sin embargo, tampoco está llamando al ministro a que dé manga ancha a sus hijos y a fin que diga, pues, la iglesia que tiene que opinar, que tiene que ver. No. O sea, es un equilibrio entre el cuidado, entre la vida pastoral y lo que la iglesia percibe a través de la vivencia diaria. Pero sin embargo, es un llamado muy serio a nosotros como ministros de no dar cavidad a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es abrir una puerta difícil de poder cerrar con el paso del tiempo. Hoy, si tú eres pastor, si tú eres algún líder en la iglesia que tiene hijos pequeños, tienes que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo. Tienes que depender de la guía de Dios totalmente para educar, instruir a tus hijos en la firmeza, en donde se requiere firmeza, y en la tolerancia, en donde se requiere tolerancia, ¿no? Entonces, podemos llegar así como a una conclusión, ¿no? Porque está bien difícil, la verdad está bien difícil. Podemos llegar a una conclusión que es en dos cosas esenciales en este versículo número 6. Número 1, el ambiente familiar o la familia del pastor refleja la capacidad de él como ministro para gobernar a otros. Esencial. O sea, la vida familiar, su matrimonio, sus hijos, la vida como lleva su casa, la vida con la que aplica la disciplina y no juega en las partes de la disciplina y no juega en las partes de la tolerancia, porque nosotros lo sabemos como padres. Hay que aplicar tolerancia con los hijos, no siempre es así. Y hay momentos donde sí hay que aplicar esa firmeza, ¿no? Y eso es el consejo de Dios a nuestra vida, esa es la comunión con Dios, donde, como dice el apóstol Santiago, si te falta sabiduría, pídele a Dios y Él te la dará abundantemente y sin reproche, ¿no? Ya iremos rodeando todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos llegar aquí a entender en este versículo número 6, que es impresionante, ¿no? Primero, el ambiente familiar refleja la capacidad del padre para gobernar a otros. ¿Y dónde podemos ver esto? O sea, yo decía hace un momento, ¿no? No podemos aislar un versículo de la Biblia, sino tenemos que complementarlo con ella misma. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia tiene respuestas de ella misma en otras partes, se complementa, ¿sí? Por eso es un libro compuesto de muchos autores, ¿sí? Es un solo libro que es la palabra de Dios.
Primero de Timoteo capítulo 3 verso número 4. Vamos para allá. Primero de Timoteo 3, 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ay, qué fuerte. Hoy desafortunadamente, decía yo hace unas semanas, es más importante el carisma que el carácter. Es más importante las apariencias que el caminar con Dios. Porque recuerda que el sermón del monte viene en ese camino. Bienaventurados son, y esas bienaventuranzas felizmente eres cuando estás formando el carácter de Cristo contigo. Entonces hoy lo que se genera en la iglesia es lo que en ese sentido es lo que se escoge hoy de ministros. O sea, un ministro, un líder, un anciano, pues que no gobierne bien su casa, pero que sea bien carismático. Y ahí es donde estamos ahorita parados, ¿no? Entonces, lo primero que debe evidenciar o calificar o descalificar a un ministro es su casa, sus hijos. Son textos, y esto que acabo de mencionar es un texto totalmente paralelo que nos enseña y nos reafirma esto, totalmente. Y segundo lugar, todo escándalo o descrédito que surja de la infidelidad o del desenfreno de los hijos descalifica al ministro. Si primeramente lo descalifica como padre, como esposo, y en consecuencia lo descalifica como ministro o como anciano de la iglesia. Podemos llegar a ese punto. Uno te califica y el otro te descalifica. La paternidad correcta, como lo dije del primer punto, la paternidad correcta, tu familia te califica como ministro o te descalifica si no hay totalmente desorden. Y los escándalos que prosiguen a la infidelidad matrimonial, al desenfreno, totalmente descalifican. ¿Por qué? Porque dice que no estén acusados. Algo que se ve. Sí, cuando el juez te acusa es porque te agarraron infragante, ¿no? Como que hay una parte que dice, sí, fue él. Aunque, insisto, y con esto quiero terminar, aunque el padre haya hecho su labor, yo sé que es difícil esto que estoy hablando, pero los hijos tienen ese comportamiento, lo descalifica. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? A una palabra que es esencial, que hoy se ha tomado, insisto, muy mal, el testimonio. La familia pastoral, ahora, debe de ser de buen testimonio. Y no estoy invitando a la iglesia que esté con lupa viendo al pastor y sus hijos. No. Ni manga ancha, ni legalismo. Centrados en las cosas de Dios. Y es un punto bien difícil esto. ¿Por qué? Porque, pues, insisto, se va a parar el lobigo, el pastor, el anciano, a hablar de la vida de piedad cuando en su casa se fue. Y eso es un mal testimonio. Sí, imagínate, ¿no? Yo vivo a 100 kilómetros del lugar donde predico cada domingo. Sería impensable, ¿no? Impensable que un vecino llegara, ¿no?, a congregarse ahí. Pero les voy a platicar algo que me viene a la mente. Nosotros tenemos gente que nos ayuda al mantenimiento de la casa de manera semanal.
Muchos que han venido los conocen. Uno de ellos es el jardinero que se llama José. Desde que llegamos aquí, él viene una vez a la semana y hace las labores pues, de limpieza, de muchas cosas que hay que hacer en Cuernavaca, es natural. Aquí las plantas se reproducen. Hace como 2 años, cuando empezamos a esta serie de enseñanzas, normalmente viene él y su hijo. Un día llegó con un joven que al bajarse de la camioneta que traen, yo les abro la puerta, los recibo, le pido que vaya a hacer ciertas cosas y el joven se me quedaba viendo. Y dije, se siente extraño que alguien te vea, ¿no? Y pasó una hora y media y ellos se distribuyen el trabajo. Y aquí a mi lado derecho de la oficina hay una barda que tiene una inmensa bugambilia. Entonces se da así. Y esa vez le tocó a él subirse a la escalera y estar cortando. Entonces yo venía de la parte de atrás de la casa y volteé y me ve y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. Yo pensé que iba a preguntar acerca de la bugambilia, de la cerca eléctrica. Dice, oiga, ¿es usted el pastor que sale en el YouTube? ¡Wow! Le digo, sí. Ah, dice, con razón se me hizo conocido. Imagínate, él conoce a José, creo que es familiar de José. No sé, ha venido 2, 3 veces ya en ese tiempo. José está aquí, viene una vez a la semana y está alrededor de entre 3 a 4 horas trabajando en la casa. ¿Qué oye, qué ve? ¿Te imaginas? Así es Dios, hermanos. Lo mismo que somos aquí, es lo mismo que debemos hacer allá. Eso es testimonio, hermanos. ¿Que es difícil? Sí. Difícil. Pero con esto voy a terminar. No es imposible. Ve a Dios. Dice el apóstol Santiago. Y aunque el enfoque es a las pruebas, aplica todo. Si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Y Él la dará abundantemente y sin reproche. Aunque va en el camino estricto, ahí así, el capítulo 1 de Santiago, a las pruebas, Él viene hablando. Pero sin embargo es un contexto que lo podemos pensar hacia el más, ¿no? Porque ya del capítulo 3 vuelve a hablar de la sabiduría terrenal y la sabiduría de arriba, la sabiduría de abajo, y se enlaza totalmente el capítulo 1 con el capítulo 3 de Santiago. ¿Qué nos queda más que ir a Dios? Orar a Dios. Recuerda esto. No estoy sugiriendo ni etiquetando absolutamente a nadie. No es mi trabajo. No lo es. Y tampoco estoy diciendo a la iglesia, ponlo en lupa sobre la vida de tu pastor. No. Una de las cosas que el caminar con Dios nos lleva es el equilibrio. Porque el pecado nos distorsiona. El equilibrio. Sí, porque aquí dice, córrelo. Tranquilos. ¿Por qué? Porque mis hijos pecan y tienen el derecho de arrepentirse. Aquí está hablando de algo abierto y está hablando de una falta de paternidad en el hogar. Ya iremos profundizando más porque sigue con esa parte del versículo 7, voy a utilizar la palabra irreprensible y habla de más cosas. Y después habla de cosas que califican al pastor. Iremos con partes, no hay prisa. Realmente este tipo de enseñanzas deben ser lentas, deben ser de poder digerir, de poder reflexionar. Esa es la intención. Dios les bendiga, hermanos. Como siempre es un gusto estar a través de este medio con ustedes. Recuerden que las congregaciones están
abiertas, estamos funcionando prácticamente en la normalidad. Todavía hay que tener algunos protocolos. Y recuerden esto, ¿no? Recuerden que y ya pasó la semana de euforia, donde pues bueno, ahí lo dejamos. Recuerden que hicimos una solicitud que ha sido olvidada por la euforia, y una solicitud que es urgente, es para beneficio de ustedes mismos. Necesitamos hacer esos 2 baños. Hay quien respondió, y gracias a Dios. Hay quien donó un baño ya completo, todo completo. Pero volvemos al mismo camino. Y me dirán lo que quieran. No es de unos cuantos. Por eso no ponemos cantidades. Hasta un peso para ese camino es bendición. Pero como la euforia es irse, ya lo hemos hablado mucho. Se ha olvidado todo esto. Quiero retomar. Por eso yo hasta me callo ya. Estas 2 semanas ni he hablado de eso, porque no tiene caso. Pero ya regresamos a la normalidad. Ya estamos acabando esas 2 semanas de fiesta. Por favor, retomen eso, porque es importante que lo hagamos para bien de todos nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Y si Dios permite, nos vemos el día de mañana.